Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy, donde exploraremos una narrativa bíblica cautivadora que a menudo se pasa por alto, la historia de Naama, una princesa amonita. Interesante. Y su relación con el rey Salomón, famoso por su sabiduría. ¿Sí? Lo que hace que esta historia sea tan convincente es que nos invita a reflexionar sobre las complejas interacciones entre la sabiduría, el poder y el amor, y cómo estas fuerzas dan forma a nuestras vidas. Exactamente. Incluso hoy. Totalmente. A ver. Lo fascinante de Naama es que no es simplemente una figura al azar en la vasta narrativa bíblica. Ella es la hija del rey Anún, proveniente de los amonitas. Un pueblo con una historia intrincada y a menudo turbulenta con los israelitas. Entonces, desde el principio, su matrimonio con Salomón tuvo un peso político y diplomático significativo. Este tipo de uniones estratégicas eran comunes en aquellos tiempos. Sí. Pero la historia de Naama nos lleva más allá del tablero de ajedrez político y nos adentra en el ámbito del corazón humano. Exactamente. Y es crucial recordar que Salomón ya estaba casado con la hija de un faraón. Cuando Naama entró en escena, esta unión previa, como usted mencionó, era una jugada de poder bastante estándar para un rey. Exactamente. Sin embargo, el interés de Salomón por las mujeres extranjeras, incluida Naama, iba más allá de la simple formación de alianzas. De hecho, las escrituras nos dicen que tenía 700 esposas reales y 300 concubinas. Perdón, tengo una pregunta intrigante que impulsó a Salomón a cultivar relaciones con tantas mujeres de diversas culturas. Entiendo. ¿Y cuáles fueron las ramificaciones? Particularmente en el contexto de su fe. Y su papel como rey. Las fuentes enfatizan que el problema no eran los matrimonios en sí, sino la falta de moderación de Salomón, su corazón. Aunque capaz de un gran amor, también tenía una inclinación a desbordarse, lo que a veces lo llevaba por mal camino. Y este es un punto crucial a considerar. La aparente contradicción entre la reconocida sabiduría de Salomón y sus acciones, que a menudo se desviaban de los principios de su fe. Aquí es donde la historia adquiere una nueva capa de complejidad. Podemos imaginar los desafíos que Naama debió enfrentar al navegar por las complejidades de la corte de Salomón, las diferencias culturales entre su pueblo y los israelitas. Es fácil perderse en la asombrosa cifra de 700 esposas y 300 concubinas, pero cada una de estas relaciones representaba a una persona real. Con sus propias creencias. Por supuesto. Experiencias e influencia en Salomón. Exactamente. Las fuentes sugieren que Salomón realmente amaba a Naama. Su afecto trascendía esas barreras culturales y políticas. Sin embargo, este amor también presentó un conflicto interno. Entiendo. Sus profundos sentimientos por Naama versus las posibles consecuencias para su reino y su fe. Precisamente. Es un dilema clásico que resuena a lo largo de la historia e incluso en nuestras propias vidas. Claro. Cómo equilibramos nuestros deseos con nuestras responsabilidades, nuestra felicidad personal con el bien común. Salomón, a pesar de su sabiduría, no era inmune a esta lucha. Y es aquí donde realmente comenzamos a ver las consecuencias de sus elecciones. Comenzó a permitir la adoración de deidades extranjeras, incluso construyendo altares para ellas. Una clara violación de los principios judíos. Interesante. ¿Cómo pudo alguien tan sabio desviarse tanto del camino de la rectitud? Es una pregunta convincente. Uno pensaría que alguien conocido por su sabiduría tomaría decisiones más prudentes. Recordemos la famosa historia de las dos madres que reclamaban al mismo bebé y la brillante solución de Salomón para revelar a la verdadera madre. Exactamente. Esta historia atestigua su notable sabiduría e intuición. Sin embargo, la vida rara vez es sencilla. Y el camino de la sabiduría a menudo está lleno de giros y vueltas inesperadas. Incluso Salomón, con toda su sabiduría, era humano.
Y como todos nosotros, susceptible a las tentaciones y la influencia de quienes lo rodeaban. Exacto. La historia de Salomón nos recuerda poderosamente que la sabiduría no nos hace inmunes a las complejidades de la vida, ni a las consecuencias de nuestras elecciones. Claro. Y hablando de elecciones, las acciones de Salomón finalmente tuvieron repercusiones significativas, poniendo en marcha una cadena de eventos que cambiarían para siempre el curso de su reino. Un tema que exploraremos más a fondo en la siguiente parte de nuestra profunda inmersión. De acuerdo. En la siguiente parte de nuestra inmersión profunda. Espero con ansias escuchar más sobre eso en la siguiente parte de nuestra profunda inmersión. Exacto. Como mencionamos antes, el reinado de Salomón, marcado tanto por una sabiduría excepcional como por un declive gradual, condujo finalmente a una profecía de división. Ya veo. Es una narrativa cautivadora que nos recuerda que incluso aquellos que se sientan en los tronos del poder no están exentos de las consecuencias de sus acciones. Es cierto, y para recapitular, esa profecía predijo que Jeroboam, uno de los propios funcionarios de Salomón, ascendería al poder y gobernaría sobre 10 de las 12 tribus de Israel, dejando al linaje de Salomón con un reino significativamente disminuido. Es un giro de los acontecimientos fascinante que nos invita a contemplar la naturaleza de la profecía y el papel que juega el libre albedrío en la configuración de nuestro destino. Lo intrigante es que Salomón, temiendo por su legado, intentó eliminar a Jeroboam, pero el destino, como suele ocurrir, tenía otros planes. Entiendo. Salomón murió y su hijo Roboam subió al trono. Y según las fuentes, Roboam no era precisamente conocido por su liderazgo sabio. Ya veo. De hecho, tomó algunas decisiones bastante desastrosas que desestabilizaron aún más el reino. Aquí es donde la historia toma un giro dramático. Roboam ignoró el consejo de sus asesores experimentados y optó por aumentar los impuestos. Y mostrar una indiferencia general hacia las necesidades de su pueblo. No precisamente una receta para la popularidad. Exacto. Estas acciones exacerbaron las tensiones existentes y allanaron el camino para el cumplimiento de la profecía. Exacto. Jeroboam, que había estado escondido, regresó y se convirtió en rey del recién formado reino del norte de Israel. Así el otro unido reino de Israel se dividió en dos. Un cisma que tendría profundas y duraderas consecuencias. Es fascinante cómo una serie de elecciones pueden poner en marcha una reacción en cadena que reverbera a lo largo de la historia. En este caso, vemos cómo las acciones de Salomón, aunque impregnadas de sabiduría, crearon una cascada de eventos que finalmente llevaron a la división de su reino. Exactamente. Y luego tenemos a Roboam, que a través de sus imprudentes decisiones exacerbó aún más la situación. Es un recordatorio aleccionador de que incluso aquellos que heredan el poder deben ejercerlo con sabiduría y discernimiento. De hecho, pero la historia no termina ahí. Jeroboam, en un intento por consolidar su poder y quizás por temor a que su pueblo volviera a adorar en Jerusalén, decidió establecer sus propios centros religiosos. Levantó becerros de oro, símbolos de idolatría. Espera, becerros de oro. Sí. ¿No era eso un gran tabú en su religión? Parece que pasó de un rey obsesionado con las esposas extranjeras y sus deidades a otro, un rey que promovía la idolatría. Tienes toda la razón. Era una flagrante violación de sus creencias fundamentales. Entiendo. Y una desviación importante de la adoración tradicional a Yahvé. Ya veo. Este movimiento profundizó aún más la división entre los dos reinos. No solo política, sino también religiosamente. Es esencial comprender la gravedad de la idolatría en el contexto de su fe. No era simplemente una cuestión de preferencia o gusto. Era una cuestión de fidelidad al único Dios verdadero. Ya veo. Es como una disputa familiar que se desarrolla a escala nacional, en la que cada bando se atrinchera en sus posiciones y se aleja cada vez más del otro. Pero espere a un detalle más de las fuentes, que me pareció realmente intrigante. El rey Josías. Llegó mucho después, ¿verdad? Sí, Josías fue un rey posterior de Judá al reino del sur. Es recordado por sus reformas religiosas, incluida la destrucción de esos mismos altares y de cerros de oro que Jeroboam había erigido siglos antes. Hablando de un momento de cierre del círculo. Exactamente.
Como si la historia rimara con las acciones de un rey, resonando a través del tiempo para ser desafiadas y finalmente deshechas por otro. Es un testimonio del poder perdurable de la fe. Claro. Y la lucha continua por mantener la pureza religiosa. Precisamente, las acciones de Josías fueron vistas como el cumplimiento de la profecía. Ya veo. Y un intento de restaurar la verdadera adoración a Yahvé. Su historia pone de relieve la naturaleza cíclica de la historia, el flujo y reflujo de la fe, y la tensión constante entre mantener la tradición y abrazar el cambio. Y nos lleva de nuevo a la pregunta fundamental. ¿O podrían haberse evitado estas turbulencias si Salomón hubiera hecho elecciones diferentes? Claro. Es una pregunta tentadora que nos obliga a reflexionar sobre la intrincada red de causa y efecto que da forma a nuestras vidas. Exactamente. Y aunque no podemos cambiar el pasado, podemos aprender de él. La historia de Salomón, Naamá, Roboam y Josías nos ofrece una gran cantidad de conocimientos sobre la naturaleza humana. La complejidad del liderazgo y las consecuencias de nuestras elecciones. Y tal vez lo más importante es que nos anima a considerar nuestras propias vidas y las elecciones que hacemos. Claro. ¿Qué influencias están dando forma a nuestras decisiones? Exactamente. Somos fieles a nuestros valores, incluso cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles. O a tentadoras distracciones. Son preguntas profundas que vale la pena ponderar. Ya veo. Porque al final son nuestras elecciones las que determinan el curso de nuestras vidas. Y dejan un legado perdurable para las generaciones venideras. Es fascinante cómo estas historias de la Biblia, aunque escritas hace siglos, siguen resonando con nosotros hoy en día. Ofrecen una visión atemporal de la naturaleza humana, las complejidades del liderazgo y las consecuencias de nuestras elecciones, tanto grandes como pequeñas. Lo que es particularmente llamativo de la historia de Naamá es que, aunque pueda parecer un personaje secundario, su presencia en la vida de Salomón tuvo un impacto significativo, aunque indirecto. Ya veo. Su historia arroja luz sobre los temas más amplios de la influencia, la tentación y los desafíos de mantenerse fiel a los propios valores, incluso cuando se está rodeado de voces contradictorias y distracciones seductoras. Es como dice el refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Exactamente. Las personas de las que nos rodeamos, las ideas que abrazamos, los valores con los que transigimos, todo ello configura quiénes somos y el legado que dejamos. La historia de Salomón es una advertencia que nos recuerda que incluso los más sabios entre nosotros pueden ser desviados del camino. Y esto nos lleva de nuevo a la pregunta central que planteamos al principio. ¿Qué compromisos hemos asumido en nuestras propias vidas, para bien o para mal? ¿Qué influencias han dado forma a nuestras decisiones? ¿Y cómo han dado forma esas elecciones al curso de nuestras vidas? Una buena pregunta. Estas son preguntas que vale la pena considerar, quizás incluso escribir en un diario. Entiendo. Porque al comprender las elecciones de aquellos que nos precedieron, podemos obtener valiosas perspectivas sobre nuestras propias vidas y los caminos que elegimos seguir. Es un recordatorio de que la historia no es solo una colección de nombres y fechas en un libro de texto polvoriento. Es un tapiz tejido con historias humanas, lleno de triunfos y fracasos, sabiduría y locura, amor y pérdida. Y explorando estas historias podemos aprender del pasado, navegar por el presente y quizás incluso dar forma a un futuro mejor. Así que al concluir nuestra profunda inmersión en la historia de Naamá y Salomón, me gustaría dejarles con esta reflexión final. ¿Cuáles son las influencias en su vida que les están tirando en diferentes direcciones? ¿Y cómo pueden aprovechar la sabiduría del pasado para tomar decisiones que se alineen con sus valores y les conduzcan hacia una vida más plena y significativa? Esa es una gran pregunta para reflexionar y es una nota perfecta para terminar. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el fascinante y estimulante mundo de la Biblia. Volveremos la semana que viene con otra historia intrigante y más debates perspicaces. Hasta entonces, sigan explorando, sigan cuestionando y sigan buscando esos momentos que hacen de la vida un viaje de aprendizaje y descubrimiento continuos.